Muy buenas a todos, bienvenidos al primer capítulo de Luz del Mundo. Mi nombre es Kevin Conover y les quiero presentar este hermoso proyecto que el Señor puso en nuestros corazones, al igual que mi equipo, Javier Fuentes y Cristian Silva. Luz del Mundo nació por un sentir que el Señor puso en nuestros corazones, de hablar de su palabra, de hablar, de predicar y hablar de situaciones que pasan en nuestra vida cristiana, como también para ustedes, para mucha gente que no conoce al Señor. El Señor quiere que lo conozcan. Vamos a hablar de quién es mi Jesús también. Y le pusimos Luz del Mundo porque un día yo estaba orando y le decía, Señor, ¿cómo le podemos colocar a este proyecto? Y se vino a mi corazón Mateo 5:14, que Jesús dice que nosotros somos la luz del mundo, como una ciudad en lo alto que no puede esconderse. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Y esto es luz del mundo, esto es luz del mundo. Y ahora les quiero contar quién soy yo y qué fue lo que hizo Jesús en mi vida. Qué fue cómo Él me rescató, cómo Él me salvó, cómo Él me fue a buscar. Yo nací en una familia cristiana. Yo toda mi niñez fui a la iglesia. Muchas veces yo no quería ir, me iban obligado, pero obediente yo iba. Y aproximado como a los 12 años cerraron la iglesia en la cual nos congregábamos, mi familia, yo. Yo me aparté del Señor. Yo siempre creí en Él, pero yo hacía lo que yo quería. No hacía su voluntad. Pero sí, yo siempre creí en Él. Bueno, pasó el tiempo y a mis 15 años el Señor comienza un proceso en mi vida que yo ahora puedo entenderlo, pero en el momento no lo entendí. Yo a los 15 años yo pude conocer Canadá, el país Canadá. Yo me enamoré de ese país, de verdad. Me gustaba el idioma, era un país muy bonito, mucha naturaleza. De verdad que fue algo hermoso y cambió mi vida, me dio un propósito de vida. De ahí, desde que yo conocí, solamente mi sueño era irme para Canadá. Yo quería ir a vivir a Canadá. Pasando el tiempo, a mis 19 años, yo estaba trabajando, estaba estudiando inglés, estaba juntando plata para poder irme, para poder tener una visa de estudios y poder ir a estudiar a Canadá. Pero era mucha plata. Pero bueno, yo estaba trabajando, juntando plata. Hasta que un día me llega a mi correo un llamado para presentarme al servicio militar. Y yo, bueno, todo fue tan rápido y yo me presenté. Con mis excusas, porque la verdad no era algo que yo quería vivir. No era mi sueño, no era algo que yo quería. Mi sueño era ir a Canadá, mi sueño era vivir allá. Pero bueno, yo me presenté todo con mis excusas y al final la chica me dijo, mira, te digo la verdad, nada de esto me sirve. Bueno, yo empecé a decirle que yo quería ir a estudiar a Canadá, que yo conocía y que estaba estudiando el idioma. Y ella me dijo que me daba ese año, para que yo me fuera. Y yo no entendía muy bien. Yo decía, pero ¿cómo? No tengo visa, todavía me falta plata, ¿cómo quieres que me vaya? Y ella me dijo, bueno, inténtalo, eres joven. ¿Cómo sabes te resulta? Bueno, para mí fue fuerte porque fue todo muy rápido. Así que yo compré pasajes y bueno, yo dije, bueno, Señor, si es que es tu voluntad,
Por favor, acompáñame, Señor, ven junto a mí. Yo si me voy, yo me quiero ir contigo, Señor. Yo quiero que vengas junto a mí. Y bueno, yo siempre he sido muy apegado a mi familia. Yo soy muy, muy familiar. Y pasando los días, pasando, llega el gran día en el cual yo iba a viajar. Y bueno, venía la despedida, y fue muy difícil porque es una despedida donde uno no sabe cuándo se va a volver a ver, cuándo nos vamos a volver a abrazar. Pero bueno, yo sabía que el Señor iba conmigo y bueno, yo iba a cumplir mi sueño. Viajé con mi papá estuvo conmigo un mes en Canadá. Llegamos donde una tía de él, y allá también estaba el primo de mi papá, que bueno, ellos me ayudaron mucho también en mi estadía allá. Y el Señor también puso un gran amigo, con el que, bueno, me acompañaron todo este tiempo. Pero sí también estaba en esos momentos en el cual la pena, que uno empieza a extrañar a su familia, todo eso. Yo de verdad que sufrí mucho ya. Yo estuve 4 meses allá y fueron los 4 meses más difíciles de mi vida. No podía encontrar trabajo porque yo me fui de turista y no me daban trabajo. Y donde yo estaba era una ciudad cara. La plata bajaba, se me acababa el tiempo. Pero yo oraba al Señor. En mi necesidad yo oraba. Yo no conocía mucho del Señor, pero yo buscaba de Él cuando tenía pena, hasta que, bueno, pude conseguir un trabajo, pero nada legal. Trabajaba sin contrato. Pero bueno, el Señor me dio esa oportunidad, en el cual también no hubieron buenos tratos. También fue difícil, fue muy difícil, pero el Señor siempre estuvo conmigo. El Señor nunca se apartó. Viví situaciones de la cual también no me gustaría volver a vivir, pero ahora entiendo que el Señor estaba conmigo y nunca se apartó de mi lado. Sí, yo conversaba con mi mamá me decía que me devolviera, pero yo estaba ahí. Yo pensaba, yo quería cumplir mi sueño, que era quedarme en Canadá, por cómo las cosas se dieron. Yo pensaba realmente que lo mío era que yo me iba a quedar allá. Y de la nada, sin estar planeado, nada, mi abuela viaja a Canadá, me va a ver. Y ahí fue cuando empezó a haber un cambio en mí. El Señor me empezó a decir o a empujar, oye, pero ¿y si hacemos otra cosa? Yo empecé también a ir a la iglesia. Yo iba a la iglesia en Richmond, en la cual yo ya empezaba a tener esa necesidad del Señor. Quería buscar de Él, quería aprender de Él. Porque yo cuando lo hacía, yo sentía que no estaba solo. Empezaba a ir a la iglesia, todo, y mi abuela también. Cuando ella llegó allá, ella me empezó a decir que, oye, ¿por qué no te devuelves? Y yo le oraba al Señor. Decía, todo comenzó diciéndole, Señor, Señor, por favor, ayúdame a encontrar trabajo. Después, al pasar del tiempo, Señor, que sea tu voluntad, pero ayúdame a encontrar trabajo. Y ya después al final era, ya, Señor, que sea tu voluntad. Si quieres que me quede, amén. Y si quieres que me vaya, Señor, así será. Bueno, yo no dormía la última semana que estaba allá. Yo no podía dormir porque era una decisión que iba a cambiar mi vida. Era mi sueño. Era algo que yo quería lograr con todo mi corazón. Yo quería lograr eso.
Para mí Canadá significaba mucho. Es un país que yo tengo mucho cariño. Pero era mi sueño, yo lo quería lograr. Pero yo, aún así, al orarle al Señor, las cosas no se daban. Las cosas no se daban. Y bueno, ayunaba, oraba, le decía, Señor, ayúdame, Señor. ¿Qué quieres? Señor, ¿quieres que me quede? Señor, ¿quieres que me vaya? Y realmente fue un tiempo muy difícil, fueron unas semanas muy difíciles, pero en la cual el Señor, Él tenía planeado que yo me devolviera. Yo compré pasajes y me devolví. Pero yo no entendía nada. Yo me devolví con dolor, me devolví con pena. Nadie sabía que yo me había devuelto. Pero yo me devolví con mucho dolor en mi corazón. Porque no entendía, decía, Señor, ¿por qué tuve que pasar por todo esto? Si al final, el fin no me iba a quedar. No entiendo, Señor. Pasé pena, pasé soledad. Tenía tristeza en mi corazón. Pero para no quedarme, Señor, no entiendo. De verdad, Señor, que no entiendo. Y me devolví. Llegué a Chile. Pasaron 6 a 7 meses. Y ahí fue cuando el Señor me responde. A los 6, 7 meses el Señor responde mi oración que yo le había hecho cuando yo me devolvía en el avión. Yo me devolví a Chile, me entré a estudiar y un día en la mañana yo iba en el teléfono y me pongo a escuchar una predicación de un pastor en la cual el pastor decía que él por 6 años le había orado, le había pedido algo al Señor, pero al final la respuesta del Señor fue no. Y él con mucho dolor le decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué por 6 años querías que te pidiera algo y si al final tu respuesta iba a ser que no? Y ahí fue cuando el Señor le responde a él y también me respondió a mí. El Señor le dice que a pesar de todo lo que él hizo, la respuesta fue no. Pero no es porque el Señor le iba a dar lo que él estaba pidiendo, sino que él se iba a arrodillar y iba a buscar del Señor. Él iba a tener esa cercanía, él iba a tener esa necesidad de buscar del Señor. Y ahí fue cuando yo entendí la razón de ese viaje, todo ese sufrimiento, esas lágrimas, esos sentimientos que yo tuve. Gracias al Señor no me faltó nada, pero sí tenía pena. Mis días eran extrañando a mi familia. Pero ahí fue cuando yo le encontré sentido al porqué de todas esas cosas. Porque cuando yo volví con una necesidad del Señor. Yo volví con un corazón hambriento de su palabra, hambriento de Él. Ese viaje hizo un cambio en mí. Marcó un cambio en mi persona. Pero ese viaje el Señor lo tenía planeado. Como digo, a los 15 años yo conocí ese país. Y mi vida fue mi sueño ir a vivir allá. Y el Señor utilizó eso para que yo volviera a Él. Él me fue a rescatar a Canadá. Él me rescató en Canadá. El Señor me volvió a enamorar, el Señor. Así fue como Jesús cambió mi vida. Y ahora puedo decir que mi sueño y lo que realmente me hace feliz es hablar de su palabra, el poder servirle, el poder agradar a su corazón. Y como mi testimonio, yo también les quiero decir a ustedes, yo no sé lo que ustedes están viviendo, las situaciones que viven muchas veces son muy difíciles, pero yo sí les quiero dar una palabra. Les quiero decir que aunque no entiendan lo que estén viviendo, confíen en el Señor, porque el Señor está con ustedes. Él no se aparta de su lado.
Su palabra dice que Él va a estar con nosotros hasta los últimos días. Confíen en el Señor, porque Él está con ustedes. En Jeremías 29:11, Él dice que confiemos en Él, porque sus pensamientos son de paz para nosotros, sus pensamientos son de amor para nosotros. Confíen en Él, a pesar de que la prueba sea difícil, que ustedes no entiendan nada. Confíen en el Señor, confíen en Él, porque Él no se aparta de ustedes, Él no se olvida de ustedes. Su amor y sus ojos está sobre ti. No dudes, confía en el Señor, porque Él te eligió y Él está contigo, Él no se aparta de ti. Esto fue lo que hizo Jesús en mi vida. Y estas palabras, todo esto, es para... El Señor te ama. El Señor está contigo. El Señor va a confortar tu corazón. Busca de Él. Porque Él no se aparta de ti. El Señor no se aparta de ti. Nunca. Y bueno, este es mi testimonio. Y este es el primer capítulo de Luz del Mundo. Espero que este capítulo haya sido de gran bendición para sus vidas. En los comentarios nos pueden escribir qué les pareció, si tienen peticiones, si quieren que oremos por ustedes, por las situaciones que están viviendo. Escríbanlos. Pueden escribir también por privado y ahí para estar orando por ustedes. Que el Señor les bendiga y recuerden una vez más que el Señor los ama y Él está con ustedes. Bendiciones. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.